Queridos hermanos y amigos, gusto de saludarles. Como siempre, muchas gracias por sintonizarnos y estar atento a cada mensaje o sermón o exposición de la palabra del Señor, donde estamos estudiando, predicando, compartiendo, exponiendo diferentes temáticas que están escritas en el libro de Apocalipsis. Bien, hoy vamos a leer el capítulo 17, los versículos 1 al 6, que dicen de la siguiente manera. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está asentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su nombre, o en su frente, un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. El título que vamos a compartir en el día de hoy es La Gran Ramera. La Gran Ramera. En las Escrituras existe un lenguaje que se llama literal, como también un lenguaje simbólico. La expresión aquí gran ramera puede tener ambos sentidos, un sentido literal como también un sentido figurado. Cuando hablamos de figurado, nos referimos, a un significado de carácter espiritual. En las Escrituras hay mujeres que vivieron una vida ética, santa, pura y sagrada. Pero hay otras que se mencionan que tuvieron una vida promiscua, inmoral y también poco ética según los principios que el Dios Todopoderoso ha dejado para ellas. Eso significa que también los autores bíblicos, por ejemplo, como el libro de Oseas, profeta del siglo octavo antes de Cristo, que profetizó ahí en Samaria, capital de Israel, en ese tiempo histórico, donde el Señor le habla al profeta que va y se case con una mujer fornicaria, y que más tarde esa relación va a implicar que figurativamente demuestra cómo Israel históricamente fue infiel, desleal al Dios Todopoderoso. Lo que Dios esperaba es que en esa unión espiritual del pueblo de Israel con el Dios Todopoderoso, Israel le fuera fiel y lo adorara solamente a él. Sin embargo, se fue tras los Baales, los dioses paganos, dejó los principios éticos y morales del Señor y aprendió a practicar hechos vergonzosos que le llevaron más tarde al cautiverio y a la destrucción. Entonces, en las Escrituras es muy importante entender que las Escrituras nos presentan evidencia de la fidelidad de Dios como también la infidelidad del hombre hacia el Señor. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento dice: les he desposado con un solo esposo, hablando a los creyentes de Corinto de que ellos ahora están unidos al Señor Jesucristo y le deben fidelidad, integridad, permanencia y mantención en la fe hasta que sean llamados a la presencia del Señor. Ahora, en este pasaje que hemos leído, Apocalipsis 17, 1 al 6, vamos a observar 3 características de la gran ramera. En primer lugar, está la sentencia. El pasaje dice, y el apóstol Juan escribe, que vinieron ángeles con las copas de la ira del Dios Todopoderoso y le van a mostrar al apóstol Juan la sentencia.
del Dios Todopoderoso. Eso significa que no importa cuánto una entidad o una persona practique la inmoralidad, se aleje del Señor, se descarríe, tarde o temprano el Señor lo llevará a cuentas. Puede que te piense que nadie le ve, que nadie le conoce o que nadie le observa, pero el Señor Dios Todopoderoso le mira, le conoce y sabe todos sus pasos. El pasaje muestra en el capítulo 18:2 dice, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, de guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se menciona la derrota de la idolatría, el juicio para los demonios y sus potestades, la derrota para Satanás, el anticristo y el falso profeta. En el fondo, el triunfo del Señor Dios Todopoderoso sobre el mundo de las tinieblas. Ha caído. El versículo 8 de Apocalipsis 18:8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemado con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. No olvidar esto. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. En ese sentido, el juez de toda la humanidad, que es el Señor, no tendrá por inocente a aquel que es culpable. Y la idolatría o cualquier grupo religioso que no esté centrado en Cristo Jesús, que no tenga como sustento las sagradas escrituras y que no exponga una integridad, una santidad, una vida moral de acuerdo a los principios que el Dios ha establecido, debemos tener cuidado con eso. La iglesia del Señor tiene como fundamento a Jesucristo. Tiene como la persona del Espíritu Santo quien guía a la iglesia a través de las Escrituras para cumplir la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. En segundo lugar, esta esta gran ramera es promiscua. El versículo 2 de Apocalipsis te dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Hemos dicho que la palabra fornicación, ramera, puede tener el significado literal como también espiritual o simbólico. En este caso, cualquier identidad religiosa que promueva la idolatría, que promueva la inmoralidad, el no ser fiel al Señor, tenemos que estar atentos a eso. Si uno mira el libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a verlo, cuando el Señor le entrega las leyes a Moisés y al pueblo de Israel, él dice así, Éxodo 21, habló Dios todas estas cosas o todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando el rey Salomón murió, el reino fue dividido por la parte norte, Israel, capital Samaria, y por la parte sur, Judá, capital Jerusalén. Por la parte norte, quien asumió el reino se llamó Jeroboam II. Y por la parte sur, Roboam, que era hijo de Salomón. Este hombre llamado Jeroboam hizo altares falsos, hizo dos becerros y los colocó, uno en Dan y otro en Betel, y le dijo a las tribus de Israel que eso eran los dioses que lo habían sacado de Egipto. Las sagradas escrituras dicen todo lo contrario. El Dios que sacó a Israel en el año 1400 aproximadamente, antes de Cristo, es el único Dios todopoderoso.
No hay más. Pero inventar y decir que los ídolos habían sacado de allá de Egipto es una mentira. Así también, este hombre constituyó sacerdotes que no eran descendientes de la tribu de Leví. Los sacerdotes instituidos por el Dios Todopoderoso tenían que pertenecer a la tribu de Leví. Ninguno otro podía ejercer el sacerdocio si no era de la tribu de Leví. Es cuando el sacerdote o sumo sacerdote Esdras, en el año 446 antes de Cristo aproximadamente, regresan de allá de Babilonia a Jerusalén y en el templo se encontraron con la sorpresa que había un Tobías, que era árabe, que no era de las líneas de los sacerdotes y fue sacado radicalmente. En el Nuevo Testamento se establece que los ministros, los pastores, los evangelistas, los maestros, los misioneros, los profetas, los instituye el Señor. Él es el que llama en su soberanía, los manda a capacitarse, los capacita para que conozcan las escrituras, porque ningún ministro que ejerce ministerio puede ser un neófito. Tiene que ser un experto en las Sagradas Escrituras, una persona madura. Y dice 1 Timoteo capítulo 3, todos los requisitos que deben tener quienes ejercen el ministerio pastoral. Esto es muy serio. No puede alguien autollamarse o autougirse para ejercer un cargo ministerial, pastoral, eclesiástico en las Escrituras. El Espíritu Santo guió al apóstol Pablo para escribir las características y los requisitos de quienes ministran en la iglesia. Esto es algo muy serio. Y en ese sentido, el Dios Todopoderoso habló claramente acerca de la idolatría, que era lo que realmente Dios lo dejó establecido para que ninguno de los hijos del pueblo se corrompiera. Dice después, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Cuál en este caso es la maldad? ¿Sabe cuál era? La idolatría. Y el apóstol Pablo en 1 Corintios 10, hablando a los creyentes de Corinto, le dice que el ídolo en sí no es nada, pero lo que está detrás de los ídolos son los demonios. ¿Qué es lo que hacen los demonios, los gobernadores de las tinieblas, los príncipes de maldad? Lo que ellos hacen es que la gente se desvíe y adore otras cosas, adore la creación, adore las criaturas, en vez de adorar y honrar al Creador. Porque hay un solo Dios, no hay más. Y es eso lo que hay que tenerlo claro. Jesús, hablando en el Nuevo Testamento y escrito por el apóstol Juan, él dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, en verdad, es necesario que adoren. ¿Qué está diciendo el Señor? Que Dios es espíritu. No lo vemos, pero sabemos que Él está. Entonces, no podemos recurrir a hacer imágenes, objetos, para honrarles a ellos en vez de adorar al Creador. Lo correcto es que yo me postre, reconozca a Jesucristo como el único representante de Dios en la tierra. Y es así como el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es concluyente, nadie más. Y al mismo tiempo es excluyente, excluye todos los falsos profetas, grupos religiosos, entidades, etcétera. Es Jesús la verdad. La gente dice, bueno, ¿dónde está la verdad? La verdad es Cristo Jesús, es la persona de Jesús. Y en ese sentido, esta gran ramera que aparece acá, espiritualmente, ha expandido, ha promovido todo tipo de actos de inmundicia, de deidades paganas, que lo que hacen es corromper a las personas y llevarles a la perdición. Y en tercer lugar, dice que la ramera es la que blasfema en contra de Dios.
blasfema en contra de Dios. Está vestida de ropas lujosas, de oro, de cosas preciosas, de joyas. Y es lo que a veces los grupos religiosos esotéricos, erráticos, heréticos, promueven es la riqueza terrenal. La palabra del Señor dice que hay que hacerse tesoros en los cielos, no en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en los cielos. ¿Cuáles son los tesoros en el cielo? La oración, el ayuno, la integridad, la honestidad, la generosidad, el compartir el evangelio. Esos son tesoros en los cielos y no aquí en la tierra. Ahora, se habla ahí de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones en la tierra, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es muy claro ahí, los primeros que persiguieron a los creyentes en el siglo I fue el judaísmo con sus religiosos, los fariseos, los escribas, los celotes. Todos ellos se opusieron a Jesucristo, lo planificaron, lo engañaron, inventaron falsos testigos y después lo asesinaron. Pero Jesús dijo que al tercer día él iba a resucitar y resucitó de los muertos con poder y gloria. Se apareció a los discípulos y el libro de los Hechos capítulo 1 dice que se apareció por más de 40 días. Luego ascendió a los cielos y dijo que volvería otra vez. Y va a volver el Señor con gloria y majestad a este mundo, a separar las ovejas de los cabritos y a juzgar con justicia a la humanidad y a aquellos que no se han arrepentido y que no quieren arrepentirse, porque están a veces esclavizados en un movimiento religioso y no en el Señor Jesús. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús. Esta religiosa, este mundo pagano en el cual vivimos hoy día, el príncipe de este siglo se llama Satanás. Y ahí en 2 Corintios capítulo 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. El Dios de este siglo es el diablo, los demonios, las potestades que tienen ciega a miles de millones de personas espiritualmente. Y lo hace para que no se acerquen a Jesucristo. Que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Escuche bien. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Si usted no sigue a Jesús, si usted no tiene a Cristo en su corazón, está en tinieblas aún. Pero si usted se vuelve al Señor y llama a Jesús, invoca a Jesús, Jesús iluminará su vida. Le dará paz, libertad, salvación y vida eterna. Jesús dijo, yo he venido a dar vida eterna. Bendito sea el Señor. Entonces, la gran ramera está sentenciada por Dios. Hay una sentencia para ella. Y a pesar de sus iniquidades, no podrá huir de la ira del Cordero. Que Dios nos ayude a nosotros a ponernos 100% del lado de Cristo, 100% de nuestra vida dedicada al Señor, al servicio y a honrarlo con nuestras palabras y nuestros hechos. Y dejar a un lado la idolatría, el paganismo, la obra de los demonios y todas aquellas cosas que perecen de este mundo y consagrarnos para el Señor, porque Jesucristo viene pronto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir tu palabra. Bendice nuestras vidas, derrama de tu Espíritu Santo, Señor, llénanos de autoridad y de poder para seguir testificando de tu nombre, de tu obra
y tu pronta venida, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios te bendiga.